A continuación hacemos una descripción de nuestra máquina multifuncional FreeSat P8100. Esta consta de lo siguiente: una plancha de 30 por 29 centímetros, un brazo de ajuste de presión, perilla de graduación, controlador, tiempo y temperatura, con breaker. La funcionalidad de esta plancha es realmente muy útil. Tiene un giro de 360 grados que nos va a permitir la adecuación de nuestras prendas, láminas y artículos de estampado de una manera práctica sobre la base de la plancha. Cuenta con dos almohadillas siliconadas. Su estructura es totalmente en acero. Por este lado tenemos entonces también lo que es la placa para estampado de MUX. Esta también, su composición es en acero, es metálica. Tiene una perilla de ajuste de presión, que ya explicaremos su funcionamiento, y también con su brazo de ajuste. ¿Listo? Todas las resistencias vienen con conexión hembra de 4 pines. ¿Listo? Esta conexión es universal, la podemos encontrar en el mercado colombiano sin ningún inconveniente. La placa, o a la placa de MUX, podemos adaptarle otras 3 adicional a la que ya tiene, que es la de 11 onzas. Podemos adaptarle esta de 9 onzas, que aplica para el estampado o sublimación de mini MUX o MUX tinteros. Tenemos esta, que es la de termos, que es para el estampado de, precisamente como su palabra lo menciona, termos, caramañolas. Y la resistencia cónica, que entre otras cosas ya les voy a mostrar para qué sirve cada resistencia. Por supuesto, la máquina viene con unos guantes de protección que son muy útiles, sobre todo para cuando vamos a estampar láminas, cerámicas, o para cuando vamos a estampar con la resistencia o placa de aluminio para estampado de platos. Por este lado tenemos entonces la placa en aluminio para estampado de platos. Viene con gomas siliconadas. Nosotros vamos a trabajar esta resistencia con precalentado. Tiene 2 modalidades de estampado. Por este lado, más angosto, tiene la opción de 8 pulgadas y por este la de 10. ¿Listo? Y por último tenemos la resistencia para estampado de gorras, que también vamos a ver su funcionalidad y la adecuación, por supuesto, al eje central de la termofijadora 8 en 1 FreeSat. Por este lado tenemos algunos de los artículos que se pueden estampar o usar con la termofijadora multifuncional. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las gorras, que son las que vamos a usar con la resistencia de gorras, valga la redundancia. Tenemos las camisetas, láminas que podemos usar en la plancha de 30 por 29, perdón. Tenemos la cinta, es una cinta térmica que es útil para ajustar tanto prendas como artículos que vayamos a estampar. También podemos estampar prendas en algodón como este uso, con vinil textil. Recordemos que la plancha se puede usar para sublimación, para vinilo textil y para DPF. Tenemos el MUC tradicional, MUC de 11 onzas, en cerámica, platos, cerámica también. Todos los artículos para sublimación deben tener un recubrimiento 100% en polímero. Estos que son cónicos, vaso en cristal y MUC en cerámica cónico, mini MUC y MUC tintero, y por supuesto termos y caramañolas. Este es un MUC en peltre que podemos estampar en la resistencia de 11 onzas y también en la de termos. En primera instancia vamos a explicar entonces lo que nos concierne a esta, la placa para estampado o sublimación de MUX y sus variables.
Entonces vamos a explicar cómo es la funcionalidad del ajuste de presión, la conexión de la resistencia al controlador y qué tipo de artículos podemos adecuar para estas resistencias. Vamos a poder estampar entonces con la resistencia de 6 a 9 onzas. Mini MUX y MUX tinteros. La diferencia entre la resistencia de 9 onzas a la de 11 onzas es que la de 11 tiene la colcha o el colchón un poco más delgado que el de la de 6 onzas. La de 6 onzas lo que nos va a permitir es que cuando hagamos el cierre de presión el diámetro sea más angosto. Por ende podemos estampar MUX de tamaño pequeño o circunferencia o diámetro más angosto. En el caso de los mini MUX y los MUX tinteros. A continuación entonces tenemos lo que es la resistencia para termos. Esta tiene una colchoneta similar a la de 6 onzas. La diferencia es que viene un poco más larga, lo que nos va a permitir poder estampar caramañolas o termos como estos, que tienen un diámetro un poco más angosto que lo que tiene comúnmente un MUX, y por lo general son materiales que vienen en aluminio o en acero, con recubrimiento en polímero. Este tipo de artículos vamos a poderlos estampar entonces con la resistencia de termos. Por este lado tenemos entonces la resistencia cónica. Esta tiene una colchoneta igual a la de 11 onzas, que es con la que viene nuestra placa. La diferencia es que tiene un cierre un poco más delgado en su base y más amplio en el lado posterior. ¿Listo? Nos va a permitir estampar artículos como estos, el MUX en cerámica cónico y vasos en vidrio cónicos. Y finalmente tenemos entonces la resistencia de 11 onzas, que es la más tradicional, con la que vamos a poder estampar el MUX tradicional de 11 onzas en cerámica o en vidrio. También vamos a poder estampar peltres, entre otros, algunas caramañolas también. Y por lo general es la que vamos a usar. Acá viene la primera recomendación. Cuando nosotros estemos usando la resistencia, lo ideal es hacer el ajuste de presión con la máquina apagada. ¿Listo? Siempre vamos a hacer el ajuste de presión con la máquina apagada. Y cuando no estemos usando la resistencia, en el caso de la 11 onzas, que es la que más vamos a usar, vamos a mantenerla con un MUX dentro, un MUX puesto y ajustado. Esto nos va a permitir conservar la resistencia un poco más de tiempo, que ella se adecue entonces a la forma del MUX y así tener mayor durabilidad en los procesos con nuestras resistencias. ¿Cómo funciona el ajuste de presión de nuestra placa de MUX? Primero, a tener en cuenta, la conexión siempre debe salir del lado izquierdo de la placa mirándola de frente al controlador. Ya vamos a ver la conexión. Y el MUX que vamos a ingresar siempre va a ser por el lado donde no está conectada la resistencia. Es decir, vamos a ingresarlo de este lado. La placa tiene un tornillo y un tubo donde ingresa ese tornillo. Cada vez que nosotros sacamos el tornillo, de esta manera, lo que vamos a hacer es reducir el espacio que hay entre las uniones de la resistencia, lo que nos va a permitir una presión más justa. Si ingresamos el tornillo dentro del tubo, lo que nos va a permitir es ampliar ese eje de presión. Entonces nosotros siempre vamos a hacer el movimiento de derecha a izquierda para ajustar la presión, es decir, para ejercer más presión. Pero si nosotros lo que queremos es generar más espacio, entonces lo vamos a hacer al contrario, de izquierda a derecha. Y sencillamente con la palanca de ajuste hacemos la presión. A continuación entonces vamos a ver cómo es el cambio de una de las resistencias. Inicialmente tenemos que desajustar estos tornillos con un destornillador tipo estrella, porque vienen un poco ajustados de fábrica. Ya luego no es necesario, lo podemos ajustar con los dedos y lo retiramos de esta manera. Dejamos los tornillos por este lado. Y la resistencia siempre la vamos a retirar de esta manera. Con la mano apretamos un poco
la cogemos de este lado, con cuidado porque estos lados son demasiado filo, y la sacamos de este lado. Ya nos queda libre el espacio para adecuar otra de las resistencias. En este caso vamos a colocar la de termos. Entonces, igualmente por donde sacamos la resistencia ingresamos la otra, de esta manera. Ubicamos entre la rendija, ya tiene sus opciones para ajustarla, y atornillamos. Importante que el borde de la lámina quede adecuado a los tornillos para que la presión sea buena. Siempre de esta manera. Esta parte es importante, que es la de la conexión. La placa tiene un cable que sirve para conectar por debajo del controlador. Este cable es un sensor de estabilización de temperatura o energía. Y este cable es la conexión de la resistencia. ¿Listo? Nosotros vamos a conectar este cable acá a este lado. Vamos a desajustar el anillo de ajuste del cable, retiramos, en este caso el de la plancha, y vamos a ubicar entonces el cable de la placa. Él tiene una pequeña muesca, nosotros vamos a ubicar esa muesca en la conexión e insertamos el cable de esta manera. Conectamos por este lado. Vamos a conectar entonces el cable del sensor, retiramos el de la plancha y conectamos entonces el de la placa acá debajo, de esta manera. ¿Listo? Así ya tenemos conectada entonces la placa para estampar. A continuación entonces hacemos el ajuste de presión para una caramañola. Retiramos entonces la tapa, una tapa plástica y se puede quemar si la dejamos en la resistencia. La adecuamos y empezamos el ajuste de presión. En este caso podemos apretar un poco más, es decir, vamos a sacar el tornillo del tubo un poco más, de esta manera. El detalle en el ajuste de presión es que la palanca pase fácilmente, pero que tampoco sea muy fuerte de sostener. ¿Listo? De esta manera. Pues aquí ya tenemos ajustado la presión para una caramañola con la resistencia de prueba. El paso a seguir es proceder con el inicio del controlador. El controlador viene con una conexión de 110 voltios con cable de poder. Acá podemos observar entonces el breaker y el interruptor. El breaker para cuando haya esos altibajos de luz y que este no se nos vaya a ver afectado. ¿Listo? Y por este lado entonces tenemos lo que es el controlador. ¿Listo? El controlador lo comprende en 4 botones. Este, que es el aumento de tiempo y temperatura, disminución de tiempo y temperatura, configuración, con el que vamos a acceder a los parámetros para poder configurar ese tiempo y esa temperatura, y el botón 4, que es el de la modalidad o modo de estampado. Ahí vamos a poder guardar 3 modalidades de estampado. Entonces lo vamos a adecuar a nuestras necesidades. Si necesitamos estampar camisetas, mugs o gorras, podemos guardar esa configuración. A continuación, encendemos la máquina. Ella nos va a empezar a marcar en primera instancia la temperatura, segunda instancia el tiempo. Acá es un contador de las veces que hemos estampado. Y cuarta opción vamos a manejar lo que son las modalidades. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en la opción 2 yo quiero guardar la configuración de estampado de caramañola. Entonces yo selecciono la opción 2 y bajo esa opción voy a configurar los parámetros de estampado para caramañola. ¿Cómo accedo a estos? Dando clic en el botón 3, que es el de configuración, voy a poder adaptar lo que es la temperatura. La temperatura para estampado de caramañolas es de 190 grados centígrados. Y para que me quede configurado eso, le voy a dar botón 3. Inmediatamente me pasa al tiempo. En el tiempo yo le voy a decir que me configure a
60 segundos. De esta manera. Entonces la máquina me queda configurada en 190 grados centígrados por 70 segundos, botón 3 de nuevo, y cuando la máquina haya subido de temperatura va a empezar a alertarme. Este botón rojo va a estar parpadeando, lo que me va a indicar de que la temperatura ya está adecuada para poder hacer un estampado. Paso a continuación es la resistencia, hacer el ajuste y el estampado. Ingresamos entonces lo que es la caramañola. Recordemos siempre ingresarla de este lado. Papel de sublimación, ajuste con cinta y hacemos el sellado. Para que la máquina empiece el descuento de tiempo, sencillamente nosotros le damos clic en el botón más. De esta manera la máquina empieza a descontar. Cuando ya ha terminado, la máquina me alerta. Yo sencillamente tomo uno de los guantes para poder retirar la caramañola, desajusto, saco la caramañola, retiro el papel de sublimación y en el caso de materiales como aluminio o acero con recubrimiento en polímero, los vamos a sumergir en agua, sumergidos. Si es cerámica, también la vamos a sumergir. Esto para que la tinta no se nos empiece a esparcir. Porque ¿qué pasa? Al estar el material todavía caliente, pues la tinta está activa. De manera que si no hacemos un sellado rápidamente, esta se nos va a ver afectada en su composición. Funciona igual para las demás resistencias. Siempre vamos a adecuar entonces la resistencia de esta manera. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la plancha de 30 por 29 centímetros. Es una plancha que tiene características especiales. Por ejemplo, el giro de 360 grados, la perilla de adecuación de presión, que es la que hace que baje este brazo, el ajuste del brazo. Obviamente nuestro controlador va a estar empotrado, por decirlo de cierta manera, a esta máquina. Ya tiene unos resortes, que son los que van a hacer presión al momento de hacer el ajuste de la presión o amortiguación, y se compone de dos fases. En primera instancia tenemos en la parte superior la plancha del tamaño que les había mencionado anteriormente, y su base. Ahora vamos a ver cuál es el movimiento de ese 360 del que yo les hablo. Giramos de este lado, va a permitir que nosotros trabajemos de manera limpia y tranquila sobre la base de la plancha. Esta máquina cuenta con dos almohadillas siliconadas. La posición o la adecuación de estas almohadillas es de la siguiente manera. La blanca siempre va a estar en la parte inferior, que es la que es un poquito más fuerte, y encima de esta la gris, que es la que tiene mayor amortiguación. Esto nos va a servir sobre todo para cuando estemos estampando textiles, cuando estemos estampando láminas, sea cerámicas, sean aluminios, sean vidrios, y permita que cuando haga el acople o sencillamente baje la plancha, estos objetos no se vayan a doblar o a partir. ¿Listo? Ese sería el movimiento. En este caso nosotros vamos a hacer la explicación del ajuste de presión con una camiseta y una lámina. Entonces nosotros movemos la plancha de esta manera. Vamos a tomar en este caso una camiseta en poliéster de sublimación. En el mercado se conoce como piel de durazno. Vamos a adecuar de esta forma. Y vamos entonces a hacer el ajuste de presión. Tenemos que verificar siempre que las almohadillas coincidan con el borde de la base. Igualmente la plancha debe coincidir con la base de esta placa. Y vamos a empezar a bajar entonces la plancha. Todo este proceso nosotros lo vamos a hacer antes, al igual que con la placa de MUX, lo vamos a hacer con la máquina apagada. Que la plancha no esté caliente, ¿listo? Esto por dos cosas. Uno, vamos a evitar quemarnos con la plancha. Y segundo, vamos a evitar tener que dañar alguna de las prendas o artículos que vayamos a estampar. Entonces, bajamos la plancha de esta manera y empezamos a verificar el ajuste de presión. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, la perilla nos va a ayudar graduando esa presión. Si nosotros hacemos el movimiento hacia la derecha, de esta manera, vamos a empezar a bajar el brazo hacia la derecha. Si lo hacemos hacia la izquierda, vamos a empezar a subir el brazo. Cuando nosotros bajamos la palanca, vamos a ejercer entonces más presión de la plancha hacia la base. En este caso tenemos que bajarlo. Entonces empezamos a mover un poco, hasta cuando ya se ponga un poco fuerte la presión, de esta manera, y empezamos a verificar el ajuste de presión. En este caso tenemos que bajarla un poco más, entonces hacia la derecha, bajamos la plancha, otro poco. La idea es que sea una presión moderada, no tiene que quedar demasiado fuerte, el brazo tiene que bajar de esta manera, práctica, ¿listo? ¿Cómo vemos o cómo nosotros notamos que el ajuste de presión es el adecuado? Observen por favor los resortes. Yo subo la palanca y note el efecto que hacen los resortes. Se contrae, ¿listo? Otra manera de identificar que el ajuste de presión es el adecuado es que, pues por supuesto, nuestra prenda no se mueve de su sitio y que el ajuste de presión cuando yo bajo la palanca no es tan férreo, no es tan fuerte, ¿listo? Nosotros para sublimación siempre vamos a ubicar el respaldo del material. Esta es una hoja de sublimación. El respaldo va a pegar contra la plancha y la parte blanca, que es donde está la impresión, va a dar contra la prenda, de esta manera, ¿listo? Nosotros, ayudándonos de esta cinta térmica, vamos a ajustar esa impresión a la camiseta. Vamos a mover la plancha y cuando tenemos esto listo, encendemos nuestro controlador. El tiempo de estampado para la sublimación de camisetas es de 190 grados en un rango de 60 a 80 segundos. En este caso lo vamos a configurar a el slot número 1, que es el de camisetas. Listo, vamos a ampliar un poco acá. Slot 1, listo, y vamos a adecuar la temperatura a 190 grados centígrados. Teniendo oprimido el botón avanzamos más rápido, damos clic en el botón 3 y vamos a subirlo a 70 segundos, listo. Reiteramos, es un rango entre 60 y 80, yo lo voy a manejar en 70 segundos. Después de tener configurada nuestro parámetro, esperamos a que la máquina caliente y ya empiece a subir la temperatura, ahí nos alerta, y cuando nos haga el pitido bajamos la plancha, ¿listo? Ese es un tip interesante. La máquina P8100 en su controlador tiene las dos modalidades de medida de temperatura. Maneja grados centígrados, que es la que tiene en este momento, pero también trabaja con Fahrenheit. ¿Cómo pasamos a Fahrenheit? Vamos a tener presionadas las teclas más y menos al tiempo, de esta manera. Y ella se pasa de inmediato a Fahrenheit. Si queremos seguir trabajando en centígrados, al tiempo estas dos teclas y seguimos en centígrados. Ahora, el siguiente es un paso importante. Cuando nosotros estemos estampando textiles, sea por sublimación en poliéster o con vinilo textil o DTF sobre algodón, vamos a ayudarnos de una lámina teflonada. Esa es lo que nos va a ayudar es a evitar que el material se brille o se manche. ¿Cómo lo hacemos? Damos vuelta a la plancha, tomamos este material que de hecho lo pueden conseguir en nuestra tienda www.tiendatransfer.com, rotamos de nuevo el cabezote que es centrado. Tengan mucho cuidado de no quemarse con la plancha, por supuesto. Y cuando ya esté listo el tiempo, cuando la máquina nos avise, bajamos la plancha para hacer el estampado. Cuando la temperatura ha llegado a los 190 grados centígrados, la máquina nos alerta, por ende podemos empezar el estampado. Centramos la plancha, ajustamos la presión y automáticamente la máquina empieza el descuento de tiempo. Tan pronto nosotros bajamos la plancha, en este caso el sensor nos ayuda, el cablecito que está debajo del controlador,
para que la temperatura empiece el descuento de tiempo. Y así podamos tener entonces la sublimación en el tiempo estimado correcto. Cuando ha terminado el tiempo, la máquina nos alerta, subimos esta palanca, rotamos la plancha, retiramos con cuidado la lámina de teflón, ojo porque esta queda caliente, la ubicamos por este lado. Retiramos el material, en este caso el papel de sublimación que está prensado con cinta, y en ese caso pues con una impresión quedaría lista nuestra camisa. A continuación entonces veremos cómo es la adecuación de la placa de aluminio para el estampado de platos. Vamos a tener resultados como este. Recordemos siempre que todos los materiales a sublimar deben tener recubrimiento en polímero. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer en primera instancia? Nosotros cogemos la placa de aluminio, que recordemos tiene dos modalidades, 8 pulgadas, 10 pulgadas. Estas gomas son siliconadas, por ende no se van a quemar fácilmente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, este es un plato de 8 pulgadas. Vamos a retirar la goma contraria a las 8 pulgadas, es decir, retiramos la goma que está por el lado de las 10 pulgadas. Y esta parte de la placa va a pegar contra la plancha y vamos a hacer un precalentado de esta placa antes de ingresar el plato. Ubicamos la placa en medio, ajustamos la presión, en este caso pues tenemos que subir la perilla, ¿listo? De esta manera y empezamos a buscar la presión adecuada. Y empieza a bajar el brazo de esta manera. Ahí puede ser la presión, ¿listo? Y vamos a hacer un precalentado, en este caso, a 200 grados centígrados por 600 segundos. ¿Listo? Vamos a calentar primero la placa. Por supuesto, todo ese proceso lo vamos a hacer con la máquina en frío, con la plancha apagada. Luego de que nosotros ya hemos precalentado la placa para estampado de platos, vamos a ayudarnos de los guantes. Acá es preciso usarlos, puesto que está a alta temperatura esta placa de aluminio. La tomamos, retiramos por un momento, ubicamos el plato en medio, colocamos el papel de impresión, lo ajustamos con cinta y encima de este vamos a colocar esta parte de la goma sobre ese material de esta manera. Damos vuelta acá a nuestra placa, ajustamos la presión de manera moderada, que no se nos vaya a reventar el plato, por supuesto, debe quedar algo así. Lista la presión, levantamos acá, encendemos máquina y configuramos 200 grados centígrados, pero esta vez por 400 segundos. ¿Listo? Bajamos la plancha, esperamos los 400 segundos y listo, queda estampado nuestro plato con recubrimiento en polímero. A continuación entonces vamos a ver el desacople de la plancha para poder adaptar la resistencia de gomas. Entonces, en primera instancia, movemos la plancha. Esto es importante hacerlo con la plancha apagada, listo, y frío. Vamos a coger las almohadillas, las vamos a ubicar a un lado, de esta manera. Y sobre las almohadillas vamos a colocar el teflón para evitar que de pronto nuestra plancha se vaya a rayar, listo. Volvemos a mover entonces la plancha, bajamos esta y de igual manera vamos a empezar a bajar el brazo de ajuste hasta el tope, hasta cuando pegue contra la plancha, de esta manera. Cuando ya lo tenemos abajo, el paso a seguir es quitar estos tornillos o tuercas mariposa que vamos a acercarnos para ver. Vamos a desajustar.
manera. Los guardamos, que no se nos vayan a perder. Igual a este lado. Cuando ya hemos hecho eso, levantamos el brazo de manera que nos queda libre el acople a la plancha. Debemos desconectar la resistencia. Conectamos el cable y el sensor. ¿Listo? Ahora debemos subir el brazo para liberar de estas varillas la plancha. Entonces, lado contrario, empezamos a subir la perilla hacia la derecha, empezamos a subir el brazo hasta que esta lámina salga de la varilla. ¿Listo? De esta manera. Cuando esta ya ha salido, entonces nosotros procedemos a mover el brazo hacia la derecha de esta forma. Y entonces nuestra plancha ha quedado libre. ¿Listo? La vamos a ubicar encima de la lámina de teflón. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya tenemos libre lo que es la plancha. De la misma manera vamos a desacoplar lo que es la placa base. Esta también cuenta con unas tuercas tipo mariposa, como podemos observar acá a este lado. Vamos a retirarlas. Y vamos entonces a adecuar ahorita lo que es la resistencia de ellos. Vamos a ver. Ponemos el brazo y retiramos la placa de la cavidad de sus tornillos. La ubicamos a un lado y tenemos libre entonces la máquina para adecuar dentro de esos tornillos la base para gorras, que en este caso es esta. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Tomamos esa base y de estas cavidades que van en centro la vamos a adecuar. Nos apoyamos con dos tuercas tipo mariposa, tornillamos adelante y atrás, bien ajustaditas con las manos. No es necesario apretarlas tanto, simplemente de manera moderada. Movemos el brazo, tomamos entonces la resistencia de gorras, que cumple la misma función que las resistencias de MUX, una colchoneta, la resistencia con su distribución de calor serpenteada y la conexión de 4 pines. ¿Listo? La ubicamos dentro de las cavidades que retiramos la plancha y nos apoyamos entonces con dos tuercas tipo mariposa. De esta forma, ahora por este lado. Listo. Las ajustamos, conectamos la resistencia apoyándonos de la muesca y la ajustamos con el anillo de ajuste. ¿Listo? De esta manera ya nosotros tenemos adecuada nuestra resistencia para poder empezar a estampar las gorras. Ya les explico cómo lo podemos adecuar entonces. Nosotros vamos a ajustarla primero adecuando la gorra de esta manera. En este caso es un estilo camionero para sublimación. La ubicamos de esta manera sobre la base. Tiramos un poquito de la lengüeta. Este es el área de estampado. Siempre vamos a tener en cuenta que esta es el área. Bajamos la placa y empezamos a bajar entonces, ayudándonos de la perilla por supuesto, el brazo para buscar el ajuste apropiado. ¿Listo? Hacia la derecha. ¿Listo? Cuando ya esté un poco más apretado, subimos el brazo para verificar. En este caso es importante bajarlo un poco más para que haya un ajuste apropiado. Y listo. Hemos adecuado entonces lo que es la presión para las gomas. ¿Listo?
Por supuesto, todo esto lo hacemos con la máquina apagada. Ya cuando tenemos o estamos seguros de que la presión es la adecuada, levantamos la palanca y vamos entonces a hacer la ecuación de tiempo y temperatura. Encendemos máquina, ya tenemos entonces configurada para camisetas la 1, 2 caramañolas. Entonces en la configuración del parámetro 3 vamos a adecuarla para gorras. En este caso son 190 grados centígrados, pero lo vamos a hacer por 30 segundos. ¿Listo? 30 segundos y esperamos a que la temperatura suba. Cuando esta suba, sencillamente bajamos la palanca. Obviamente, cuando son gorras para sublimación, como en este caso, vamos a colocar papel de sublimación con cinta. Si vamos a usar vinilo textil, entonces colocamos el vinilo textil, adecuamos la plancha, bajamos la resistencia de esta manera, y para que empiece el descuento de tiempo, en este caso le damos botón más y le empieza el descuento de tiempo. ¿Listo? Así es la adecuación entonces y cambio de la plancha a resistencia de gorras.